Buenos días con todos. ¿Nos escuchan? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con la lista. Buenos días. Buen día. ¿Está Estefanía Aguirre? Presente, Inge, buenos días. Buen día. Glenn Albuja. Presente, Inge. Silvana Elquinga. Alan Andrango. Presente, Inge. Omar Arrobo. Presente, Inge. David Baez. Alexandra Calderón. Leonardo Cañón. Presente, Inge. Alexis Presente. Carranco. Luis Ángel Carrillo. Presente, Inge, buen día. Buen día. Andrea de la Cruz. Presente, Inge. Santiago Díaz. Presente, Inge. Francisco Escobar. Presente, Inge. Pablo González. Joseph Grijalva. Presente, Inge. Inti Huellas. Presente, Inge. Carlos Medina. Amalia Montero. Presente, Inge. Brian Orbe. Martín Proaño. Presente, Inge. Israel Ramos. Presente, Inge. Brian Rea. Presente, Inge. Lenín Salazar. Presente, Inge. Vanessa Samaniego. Presente, Inge. Marlon Santorum. Presente, Inge. Dominico Martina Vaca. Presente, profe. Sebastián Vega. Presente. Brian Vizcaíno. Presente, Inge. Listo. A ver, en 2 segundos. A ver, con ustedes. Tenemos planificado un trabajo final, ¿no es cierto? Sí. Sí, Inge. Todavía no les he enviado, ¿verdad? A los otros me parece que les mandé. O sea, creo que estaba en la primera diapositiva que nos dio. Me parece que están todavía. Voy a ver. Quiero revisarlo para que ya tengan tiempo de hacerlo. Estoy abriendo la primera diapositiva porque creo que estaba ahí. Sí, por favor avísame, yo también voy a abrirlo para asegurarme. La entrega de trabajo final dice el 3 de diciembre del 2020. Azudes vertederos y vertederos laterales desarenadores. Esos tres títulos tiene aquí. Entonces, definamos una vez ya cuál es el alcance de este trabajo. Ok.
En esencia va a tener dos componentes. Mejor les comparto y los escribo aquí. Perfecto, entonces vamos a tener dos partes. La primera quiero que hagan una evaluación. Planes de control de inundaciones. Varias ciudades en Europa. ¿Sí? Incluyendo al menos dos ciudades que hayan sufrido daños por inundaciones. Inundaciones y que manejen una estrategia vía obras de ingeniería civil para su protección. Van a encontrar varias, puede ser Venecia, puede ser Ámsterdam en Holanda, varias ciudades en Holanda. Hay un plan importante ahí, varias en Bélgica también, en Italia algunas más, algunas del norte de España, que es una zona con bastante movimiento de agua. Entonces tienen varias opciones. Entonces yo quiero que detallen el manejo, control de inundaciones, escriban si la obra o si el proyecto es de tipo estructural o no estructural. Esto incluyendo una revisión acerca de las medidas de control de inundaciones. Entonces que hagan un poco también de investigación teórica, ¿sí? Y que hagan después una buena descripción. Y la segunda, quiero que ustedes investiguen un proyecto de captación de rejilla lateral y otro de fondo para que se haga una evaluación preliminar de sus características y emplazamiento. Entonces quiero que me hagan la investigación, ¿no es cierto? Donde hay un proyecto de rejilla lateral, puede ser aquí en Ecuador o en cualquier otro país, otra ciudad. Y simplemente analicen cómo está distribuido, cómo está emplazado, qué características tienen, ¿sí? Y me generen una descripción bien hecha. Este trabajo final es en grupos, en los mismos grupos que hemos venido trabajando. Y la entrega para el día, creo que es 4 de diciembre. ¿Sí? ¿Está claro ahí? 4 de diciembre, sí. Estaría bien.
Entonces, no se olviden que este trabajo tiene que estar bien detallado. Este trabajo, si es que alguien va a necesitar un extra de notas, la decisión se basará en la calidad de este trabajo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Inge, yo tengo una duda. Ujú. ¿Nos limitamos a las 10 hojas como en los anteriores trabajos o tal vez podría extenderse un poco más? Para este trabajo sí podríamos extendernos. La idea es que hagan algo bien, bien detallado. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Qué me dice? Seleccionen bien, Sí, Inge. no quiero ver obras repetidas por si acaso, ¿no? Yo tengo una duda. Todo esto es aparte de lo que tenemos en la diapositiva del parcial uno, ¿verdad? O sea, hacemos de esos temas que están ahí y aparte de estos también. O sea, ¿Cuál es que lo que me acabo de leer su compañero era enfocado a esto mismo? ya, entonces solamente hacemos esto. Claro, O sea, como que, este es el trabajo final. No se olviden que hay que incluir un predimensionamiento, entonces sí hay que hacer una investigación teórica, ¿no? ujú, ya, gracias. Inge, disculpe, Ajá. no sé a qué se refiere con el control de inundaciones, el proyecto no estructural. Eso no sé a qué se refiere, disculpe. Sí, si ya llegamos a ese tema, lo vemos hoy, pero la idea es que vayan revisándolo, ¿no? Medidas no estructurales, más que tema, ¿sí? Las medidas no estructurales son medidas que no utilizan obras, sino que tienen otros caracteres. ¿Sí está claro ahí? Ya, Inge, gracias. Entonces, en esencia, el día de mañana yo quiero empezar también a trabajar con esto a manera de un taller. Aquí ya les puse. Entonces, el día de mañana, una vez les voy a abrir el espacio. Vamos a tener la primera media hora para explicarles y después yo quiero que se dediquen ya a generarme una base para el avance de este trabajo. ¿Qué me refiero con una base? Por lo menos generar lo que es eh, la descripción básica de las ciudades que van a considerar, ¿sí? Y de los proyectos que van a considerar para la segunda parte. Entonces, el día de mañana quiero que me entreguen esa base para de esta forma presionarles a que ya tengan un punto de partida para el trabajo. Una vez yo les estoy poniendo. Entonces está esto en la misma unidad 4 que estamos viendo. Les voy a poner abajo de las consultas. ¿Sí? Entonces, ¿alguien alguna duda? ¿Qué me dice? ¿Comentarios? Vale la pena y les pongo aquí de una vez. Quiero que generen una evaluación mediante un predimensionamiento. ¿Sí está claro? O sea, tendrían que evaluar las características que tiene el proyecto. Y si no cuentan con toda la información, pues hacer una pequeña propuesta. Entonces, ¿ya estamos todos claros?
Sí, Inge. Inge. Sí, Mañana tenemos que entregar un avance, ¿no es cierto? Ujú, ya les creé la zona dentro como taller 3 dentro de la unidad 4 del aula virtual. Ahí. Perfecto. Entonces, bueno, continuando con la materia, ¿hasta dónde llegamos con ustedes? Golpe de ariete todavía no empezábamos, me parece, ¿no? O ya lo Sí. vimos, sí, sí. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Mm? Eso no hemos visto. ¿Pero hasta qué parte llegamos? Me parece que acabamos de ver el cuenco USBRS 4, tipo sí, 4. el número 4. Sí, todavía no empezamos estos Sí. golpes de ariete. Bueno, No hemos empezado. Aún no, Inge. sí, porque a ratos me confundo con los de ingeniería hidráulica, que hay ciertos cambios. Pero bueno, entonces vamos a pasar al tema del golpe de ariete. En esencia, el golpe de ariete entonces el golpe de ariete se conoce como un fenómeno transitorio o un transitorio hidráulico. ¿A qué creen que se refiere esto de un transitorio? ¿Han escuchado hablar acerca de los transitorios? ¿Qué me dice Santiago Díaz? Tal vez que es un fenómeno que solo se produce durante un lapso de tiempo y de ahí por lo general no suele producirse. Sí, perfecto. Se llama transitorio porque se produce solo durante un lapso de tiempo. ¿Han escuchado alguna vez a alguien hablar de los fenómenos transitorios o de un transitorio? No, Inge, yo la verdad no lo escucho. En esencia se llaman transitorios por el mismo hecho, como dice su compañero, que se producen durante un tiempo reducido. Pero en esencia nosotros hablamos de fenómenos transitorios hidráulicos cuando se produce una variación de velocidad y una variación de presión. Entonces, en el golpe de ariete, como ya hemos ido conversando, se produce una variación de presión debido a una variación brusca de la velocidad. Entonces, ahí le metemos el término brusca, ¿sí? Que eso va de la mano con que en el golpe de ariete la variación es una variación importante. Ahora, según esto, ¿creen ustedes que siempre el golpe de ariete es un transitorio? Y que siempre un transitorio es un golpe de ariete, ¿qué me dirían? ¿Qué me dice Sebastián Ver? Sí. ¿Perdón? que no, no siempre serían los mismos. ¿Por qué? ¿Qué crees tú? Porque, como usted dijo, que el golpe de ariete depende de la velocidad de la presión. Si estamos por como está en el ejemplo, una línea de descarga, si nosotros bajamos la velocidad de la línea, ya no habría golpe de ariete y no sería constante, no serían los mismos. Sí, por ahí puede ser. Nosotros decimos que el golpe de ariete siempre conlleva una variación de presión y velocidad. Entonces el golpe de ariete siempre va a ser un transitorio hidráulico. Pero no todos los transitorios hidráulicos son golpe de ariete. ¿Por qué? Porque también puede haber variaciones de presión y velocidad sin que se llegue a generar un golpe de ariete. Entonces ahí se genera la diferenciación. Entonces en muchos casos ustedes escuchan hablar del transitorio y ya se asume que es el golpe de ariete, pero bajo ciertas características el transitorio podría no ser un golpe de ariete. Entonces eso sí quisiera que siempre quede claro. Entonces de esa forma van a darse cuenta que hay otros transitorios, por ejemplo, donde hay una variación de presión y velocidad por el uso de accesorios, por el uso de elementos dentro del sistema que nos generen este efecto. Entonces hay que tener eso bien claro.
Entonces, el golpe de ariete lo vamos a definir como el choque violento que se produce sobre las paredes del conducto forzado. ¿A qué nos referimos con forzado? A un conducto a presión. Pues aquí ya decidimos que el golpe de ariete solo se genera en conductos a presión. Entonces ni se les ocurra hablar acerca de un golpe de ariete en flujo libre, porque realmente, ¿cuál va a ser el efecto? Simplemente si tenemos un canal con demasiada velocidad que se frena, ese choque va a generar oleaje, va a generar salpicaduras, y esa es la forma de descargar o de deshacerse del exceso de presión. Entonces, se produce este efecto cuando el movimiento del líquido se modifica bruscamente. Hablamos del movimiento del líquido, nos enfocamos en que la velocidad se modifica bruscamente. También consiste en la alternancia de presiones y sobrepresiones debido a un movimiento oscilatorio que se genera del agua en la tubería. ¿Por qué un movimiento oscilatorio? Porque el agua empieza a chocar contra una zona y se devuelve, ¿sí? Debido a la reacción que se genera por parte del conducto, se devuelve una onda dentro del conducto. Entonces ahí es lo que entra este movimiento oscilatorio. Entonces básicamente tenemos una variación de presión, ¿sí? Entonces hablamos, es importantísimo, de presiones positivas y presiones negativas. Entonces, ¿qué significa esto? Que el golpe de ariete no solo genera excesos de presión, sino también genera depresiones dentro del conducto. ¿Por qué podría ser esto peligroso? ¿Qué me dice, a ver, Pablo González? Dije, ¿me puede repetir la pregunta? No la entendí muy bien. ¿Cuál podría ser el problema de tener depresiones dentro del conducto por el fenómeno del golpe de ariete? O sea, que se puede producirse, por ejemplo, el daño del material. ¿Cómo se llama? ¿Por qué el daño de material? Por el cambio brusco de estas presiones, ¿no? De la velocidad con la que se produce. Pero ¿bajo qué efecto? Se genera una presión negativa. ¿Y qué podría pasar? Puede darse el riesgo de que la presión baje hasta el punto de la presión de vapor del agua y se genere un fenómeno parecido a la cavitación. Exacto, ese podría ser el caso crítico, el caso dramático en esta situación. Que nosotros tengamos, lo que se genera es algo así, presiones positivas y presiones negativas que van disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, esta es la carga inicial del proyecto H. Aquí tienen la presión positiva, que se genera un delta H, y aquí tienen la presión negativa. Entonces, si es que esta presión negativa llegaría a sobrepasar la presión que ya tenemos en el conducto y también llegar al punto en donde se venza la presión de vapor del agua, nosotros podríamos tener cavitación. Entonces, ¿qué pasa? La cavitación no es algo que se dé de manera común, pero puede pasar. Entonces, es un punto crítico que tenemos que tener en cuenta, especialmente cuando el delta de presión por golpe de ariete es demasiado fuerte, demasiado alto. Entonces, de esta forma podemos ver que se puede producir un efecto por presiones negativas y obviamente por presiones negativas, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la posibilidad de daño por presiones positivas? Contracción en las tuberías. ¿No? ¿Qué pasa cuando hay mucha presión en la tubería? La tubería falle. Formar Puede generarse una falla en la tubería, ya sea por exceso de presión o por fatiga, ya por estar sometida la tubería a presiones altas varias veces. ¿Y la tubería dónde falla? ¿Falla en sí en la tubería o puede fallar en las uniones?
Normalmente lo primero que fallan son las uniones, porque siempre son puntos débiles, ¿no? Ya sean estas soldadas, por ejemplo, cuando ya se produce la soldadura, se genera un punto débil. En las que son roscadas también se genera un punto débil siempre, ¿no es cierto? Ustedes han visto en las casas del primer punto de falla es el codo, la T, la unión. ¿Por qué? Porque son puntos débiles, ¿no es cierto? Hay puntos que no tienen un material homogéneo. Entonces lo mismo pasa en conductos más grandes. Hay zonas donde la soldadura se va comiendo, cuando siempre puede haber fallas en la soldadura. Aquí en nuestro país es algo común. Es difícil contar con soldadores con buenas certificaciones aquí en el Ecuador. Entonces, siempre son puntos de falla las uniones, los codos, los accesorios, ¿sí? Las bridas, porque tienen elementos de caucho adentro. Entonces, todas estas son normalmente los puntos donde se falla. Ya la tubería propiamente dicho debería ser un punto de falla ya cuando existe demasiada presión. Entonces, sí, Ya, gracias. hay que tener eso en cuenta. Y eso se lo ven en las casas, ¿no es cierto? Casi nunca se les rompe el tubo de agua, sino siempre se dañan los accesorios. Entonces, en esencia, lo que tenemos es que está funcionando un sistema como en este gráfico de aquí, con una velocidad, y de repente yo cierro la válvula, esta velocidad se hace cero, y se produce ya un incremento de presión en el conducto. Entonces, el fenómeno del golpe de ariete actúa de la siguiente forma. Se lo compara bastante con el choque de un tren contra un objeto fijo, en donde el tren va con toda la velocidad, se acerca y está con la misma velocidad un instante antes de llegar al punto fijo, pero cuando llega al punto fijo, se genera un aplastamiento, que es lo que sucede en el conducto, y se devuelve con una velocidad negativa. Entonces, el mismo efecto se produce en el golpe de ariete. Tenemos una válvula en reposo, por ejemplo. Se abre la válvula y empieza a fluir el agua. Pues tenemos alta velocidad y de repente vuelvo a cerrar la válvula, baja la velocidad, choca la partícula contra la válvula y se genera una oscilación interna en donde se devuelve con una presión y una velocidad diferentes. Entonces, este punto no es tan importante, pero aquí tenemos el mecanismo. ¿Qué pasa? Tengo un depósito generando carga sobre una válvula. Esta es la forma más básica. Y de repente yo cierro la válvula. Entonces, toda la cantidad de movimiento con la que venía este flujo se descarga sobre la primera lámina de agua que está en el conducto cerca de la válvula. Entonces, esta lámina 1 choca directamente con la válvula. ¿Y cuál es el efecto? Se genera un incremento en la sección interna del tubo. ¿Sí ven? Se ensancha el tubo. Ya esto de forma microscópica, ¿sí? Y dependerá el ensanchamiento del tipo de material que tenga el tubo. Entonces, ¿qué sucede? Se ensancha el tubo, pero este debe volver a su forma original y genera que se transmita toda esta presión de la lámina 1 a la 2, a la 3, a la 4, hasta llegar a la lámina N. Entonces, se genera una onda, ¿sí? Una oscilación, por eso se habla de una oscilación. Tenemos un flujo que choca con la válvula, se genera este incremento de presión, genera el incremento de la sección interna del conducto, se devuelve toda esa presión y el agua vuelve con una velocidad negativa, ¿sí? A través de todas estas láminas hasta llegar a la parte donde está el depósito. Aquí también podemos tener otra válvula, normalmente se cuenta con una válvula check, por ejemplo, para proteger la descarga y se choca toda esta onda de presión o contra el agua del depósito o contra la válvula check. Entonces, ¿qué sucede? Llega otra vez acá y tenemos bastante carga debido a todo el agua dentro del depósito o la resistencia de la válvula check y se genera el mismo efecto. Se produce ensanchamiento de conducto y se devuelve con una velocidad positiva hacia la válvula L. Entonces, ese es el fenómeno oscilatorio que se produce debido al golpe de ariete. ¿Sí está claro esto?
¿Qué me dice Alexis Carranco? ¿Está claro? Sí, que según lo que entiendo es que llega, choca con la válvula y se devuelve con un incremento de presiones a una velocidad negativa, ¿verdad? Lo entendería. Exacto. Ujú. Entonces, cuando la válvula 1 ya está con velocidad negativa, ¿qué va a pasar aquí? Se va a Sí, generar un claro. pequeño vacío. Ujú. Y en esa generación del vacío, nosotros tenemos la presión negativa. ¿Sí me siguen? Sí, Ya vamos a ver un video acerca de eso que es bastante bueno. Entonces, en esencia, ese es el mecanismo más básico para la generación del golpe de ariete. Y nos dice que la magnitud de los incrementos de presión se debe tener en cuenta al dimensionar las tuberías, que es lo más básico, ¿no es cierto? Parecería que esto es un tema de lo más básico, pero como les he mencionado anteriormente, todavía se encuentran proyectos aquí en el Ecuador donde no se considera el golpe de ariete. Sí, se vuelve un problema. Yo les mencionaba, hay un proyecto que se generó hace unos 3 o 4 años en la zona de Esmeraldas, en donde ya tenían comprado el conducto y después cayeron en cuenta que no se había considerado el golpe de ariete para los diseños. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué creen ustedes? Ya no se puede usar ese conducto. Ya no se puede usar, Hay pero que si ya lo tienes devolver. comprado, ¿cuál es la solución? ¿Qué dirían ustedes? Nadie les va a aceptar que lo devuelvan, ¿no? Normalmente los conductos grandes son Eh, hechos, son fabricados ya, son mandados a fabricar, o sea, no es que se los encuentre libremente en los comercios. ¿Qué me dice? Shot. Reducir el caudal que pasa por ese tubo. Complicado, ¿no? Porque también eso Sí. sería reducir el periodo de vida útil del Cambiar el sistema. proyecto completamente, no sé. Muy No. difícil, ¿no? Y créanme, era un proyecto de 75 millones de dólares y no se considera algo tan básico. Podría Cosas que ponerse pasan. una Hacerle chimenea como usted de... dijo, esas chimeneas para alivianar la presión. Sí, puede ser una opción, pero realmente el problema es Verás. que este es un conducto que no va a ser muy profundo. Entonces, colocar una chimenea significaría colocar una tubería gigante ahí que va a estar en el medio de la nada y armar toda una estructura alrededor de la misma, ¿no? Entonces, ya vamos a ver qué pasó en ese proyecto en unos cuantos diapositivas más adelante. Fue para que tengan en cuenta qué pasa aquí en el Ecuador. Ahí podrá hablarse de falla de la fiscalización, de la falla del administrador del contrato para el diseño, falla del consultor que hizo ese diseño, pero realmente son problemas graves, ¿no? Ten en cuenta que una consultoría para un proyecto de 75 millones va a costar bastante dinero, probablemente sobre $1.000.000. Así que simplemente cosas que pasan aquí en el Ecuador. Entonces, si nosotros tenemos errores en el cálculo o malinterpretamos una situación, podemos tener un sobredimensionamiento de las conducciones, o sea que el proyecto incremente su costo porque está sobredimensionado. Claro que se puede hablar de una seguridad, pero en un mal caso, si nosotros malinterpretamos o no utilizamos los datos de manera correcta, nosotros podríamos generar que no se consideren los efectos de este golpe de ariete y esto podría generar colapso de la tubería, roturas espontáneas, ¿sí? Y también faltaría aquí la fatiga, que es uno de los principales problemas, porque normalmente sí, los conductos resisten bastante, pero si a un conducto le estamos sometiendo a incrementos de presión constantes, probablemente se va a fatigar de manera más temprana y eso sí va a generar una afectación en el sistema. ¿Qué puede producir el golpe de ariete? Primero, vibraciones, ¿sí? Se genera las vibraciones que son absorbidas por la tubería, pero que ya generan también un sonido molestoso, ¿sí? Y empiezan ya a generar lo que son el daño de accesorios.
Entonces eso sí es un problema, porque la vibración debilita la estructura, ¿sí? Obviamente disminuye la resistencia, genera agrietamientos y eso termina en fugas de líquido. También el fenómeno de la fatiga es importante aquí. Si es que hay vibraciones recurrentes, lo que les decía, o sea, si empieza a generarse este fenómeno de manera recurrente, de manera constante, puede inestabilizar el terreno, que esto es importantísimo, en proyectos más grandes. ¿Por qué? Porque el conducto suele estar sobre atraques, que son los que le sostienen a la tubería para los esfuerzos, y sobre apoyos, que son los que evitan que la tubería esté en contacto con el suelo. Entonces, las vibraciones van a generar que se desestabilice el suelo aquí, y esto podría generar hundimientos, podría generar pequeños desplazamientos entre los apoyos y atraques, y también en algunos casos podría generar ciertos deslaves pequeños, ¿no? Empieza a mover la tierra y eso puede inestabilizar el sistema. Tengan en cuenta que en muchos casos estos conductos son instalados en varios kilómetros de longitud, entonces se vuelve muy difícil generar un control exhaustivo del suelo en toda la longitud donde se desarrolla este conducto. Por otro lado, el problema de la falla o colapso de lo que son accesorios, las válvulas, las bombas, los accesorios como codos, Ts, bridas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede ahí? Estos elementos tienen o son diseñados con factores de seguridad, pero si se produce un incremento de golpe de ariete, en algunos casos puede sobrepasar los factores de seguridad, porque hay situaciones en las que fácilmente el golpe de ariete puede duplicar la presión normal a la que trabaja la tubería. Entonces, en muchos casos eso puede llegar a que se sobrepase el factor de seguridad utilizado y ahí se genera un problema. Entonces, si se empiezan a generar daños en estos elementos, se requieren reparaciones de emergencia, ¿sí? Se puede requerir cambio en los componentes y también se detiene el funcionamiento del sistema, lo que genera una interrupción del servicio. Normalmente, para cumplir con normas internacionales de calidad del servicio, no se debería suspender, me parece que más de 2 veces al año, el sistema. Entonces, claro, ustedes se van acá a Quito, en, en la zona del sur, en la zona de los valles, hay interrupciones casi que semanales. En muchas zonas se hacen mantenimientos cada 2 semanas, eso ya es porque los sistemas están colapsando. En Guayaquil ustedes ven, ¿no es cierto?, que en las zonas aledañas, en Durán, se quejan de que no tienen agua ya cuántos meses y no pasa nada. Entonces ahí vemos que la calidad de los servicios de distribución de agua es bastante mala y no cumple los estándares internacionales, que como les digo, es que no exista más de 2 o 3 veces de cortes de agua al año. Entonces ahí vemos un poco cómo se produce un mal manejo realmente en los sistemas. Por otro lado, tenemos el ruido. Y el ruido no suele generar un problema realmente importante, pero ¿alguien alguna vez ha escuchado este ruido seco cuando abre una llave, por ejemplo, en un lavamanos? Uno hable y empieza a salir el agua con bastante turbulencia y de repente se escucha un golpe seco. Ah, sí, Sí, que sabe hacer sí, más o menos. Exacto, ajá. Eso es el golpe de ariete. ¿Qué Mm, significa? Que se están produciendo sobrepresiones y eso puede llevar a lo que es una disminución en el periodo de vida útil del tubería. Entonces, cuando hay ese problema, normalmente lo ideal es corregirlo lo más pronto posible. Inclusive en el edificio de la Facultad de Ingeniería se generó este problema. En la planta baja se generó el efecto del golpe de ariete y se tomó una de las decisiones más simples para el control de golpe de ariete, em, que es colocar una válvula de cierre lento. Ya vamos a ver por qué una válvula de cierre lento importa, pero en esencia nosotros vamos a determinar
que el tiempo de cierre de la válvula es vital. ¿Por qué creen que se genera una importancia en cuanto al tiempo de cierre de la válvula? Si es que los cambios de velocidad no son muy bruscos porque la válvula se cierra más lento, no va a haber mucho cambio, o sea, no se va a disminuir el golpe de ariete. Sí, exacto, ¿no es cierto? En esencia va por ahí. Si es que el cambio no es demasiado brusco, no tenemos todo el efecto que les decía que aquí está la válvula. Si aquí tengo la válvula y toda el agua choca contra la válvula, si se empieza a cerrar lento, una cantidad de agua se va a empezar a escapar. Entonces, si se produce ese escape del agua, esto reduce la magnitud de la sobrepresión por golpe de ariete. Entonces, una de las medidas para control de golpe de ariete es disminuir el tiempo de cierre. Entonces, les pongo el ejemplo. Todos hemos visto, si ustedes van a un lavamanos y encuentran una válvula de un cuarto de vuelta, ¿sí saben que es una válvula de un cuarto de vuelta? No, Una ingeniero. grifería. No hay. No. La que ustedes hacen este movimiento ya está cerrado, este movimiento ya está abierto. ¿Sí? A esas se les conoce como de un cuarto de vuelta y son novedosas porque simplemente tienen un dispositivo con pastillas de cerámica que se tapan o se abren. Entonces, un cuarto de vuelta se cierra, un cuarto de vuelta se abre. ¿Qué significa eso? Que el tiempo de cierre y de apertura es demasiado cortito. ¿Sí? Porque las otras ustedes tienen que dar 2 o 3 vueltas, ¿no es cierto? Entonces ya se demoran más en abrir. Pero esto conlleva la posibilidad de generar golpe de ariete. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de reducir el tiempo de cierre para un lavamanos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen? Quizá las válvulas que se cierran solas después de un periodo de tiempo que solo hay que aplastar y se van cerrando solitas en poquito a Exacto, poquito. perfecto. Esto se conoce como válvulas push y son uno de los dispositivos más útiles para lo que es la reducción de los efectos del golpe de ariete. Si está claro, entonces el por qué. Es lo que se hizo en la facultad. Si ustedes ven, ahora las válvulas son push. Entonces, ¿cómo se genera este fenómeno? Como les indicaba antes, ya desde el punto de vista teórico debería ser así: sobrepresión, depresión, sobrepresión, depresión, sobrepresión, depresión. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Se va a mantener esta sobrepresión durante un tiempo infinito? No, se No, ¿no es cierto? mitiga aparte en el tiempo. Exacto. ¿Y por qué creen que se mitiga? ¿Por qué creen que se va disminuyendo estos valores de sobrepresión? Porque acá tenemos el gráfico real de lo que sucede. Tenemos una magnitud grande que va disminuyendo conforme avanza el tiempo. ¿Por qué pasa esto? Por las pérdidas que hay en la tubería, las pérdidas por fricción. Exacto. El efecto de las pérdidas por fricción, ¿sí? Y también de la fricción entre partículas de agua genera que se produzca un amortiguamiento de las sobrepresiones y depresiones. ¿Sí está claro eso para todos? Sí. Sí. Entonces, eso genera que se vaya reduciendo la magnitud de la sobrepresión. Ahora, existe este concepto que es el periodo de la tubería, que es el tiempo entre lo que la onda va y vuelve de un extremo a otro de la tubería. Entonces, el periodo es el tiempo en el que la onda, ojo, no es el agua, no es la velocidad del agua, no es el tiempo que recorre el agua, sino es el tiempo en que la onda de sobrepresión recorre dentro del conducto. Este tiempo se le denomina como T mayúscula y se lo calcula como 2 veces la longitud sobre este valor de C. Este valor de C corresponde a un factor que se conoce como celeridad. ¿Y qué se les viene a la mente cuando escuchamos celeridad? Velocidad. Es la velocidad. ¿Velocidad de qué? ¿Qué creen? De la onda. ¿De qué? No te escuché, ¿de qué?
¿Quién me dijo? ¿Ah? ¿Será la velocidad del agua? ¿Quién me dice? ¿Qué me dice Santiago Díaz? A ver. ¿Podría ser la velocidad de la onda? La velocidad de la onda de la sobrepresión. Exacto. Esto corresponde a la celeridad. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se calcula la celeridad? Pues existe esta ecuación que vemos acá, que es la ecuación de Allievi. Allievi era un investigador que generó bastante desarrollo en cuanto a lo que es los cálculos para el golpe de ariete. Y nos dice Allievi que la ecuación es 9900 sobre la raíz de 48.3 más un factor K, que es un coeficiente que depende del módulo de elasticidad, entre el módulo de elasticidad. ¿Por qué creen aquí en este cálculo? ¿Qué dice? ¿Por qué entre el módulo de elasticidad del material? Por la deformación que se produce. Exacto, porque hay una deformación dentro del conducto. Entonces, si esta deformación es mayor o menor, depende de su módulo de elasticidad, y eso tiene que estar identificado aquí. ¿Y eso va de la mano con la propagación de la onda? Claro que sí. Pues aquí está identificado. Normalmente este K es 10 a la décima sobre el módulo de elasticidad del material. Y por la relación diámetro sobre espesor, que también genera influencia. Nos dice que si la tubería fuera indeformable, o sea, su módulo de elasticidad es infinito, la celeridad máxima es de 1425 metros por segundo. Y esta se le conoce como celeridad del agua, que es la máxima onda que se puede generar dentro del conducto. Pero ya bajo condiciones normales, la celeridad va a estar entre 300 a 1000 metros por segundo. Aquí tienen varias relaciones de diámetro sobre espesor y varios materiales como acero, hierro fundido, concreto. Aquí tienen varios coeficientes K. Entonces, miren, la máxima celeridad llega cuando tenemos una corta relación diámetro sobre espesor. ¿Qué significa esto? Que el espesor es grandote en comparación al diámetro y con un material como el acero, en donde tenemos un módulo de elasticidad alto. Llegamos alrededor de 1200, todavía un poco lejos de la celeridad del agua. Y en lo contrario, para concreto, que tiene un módulo de elasticidad mucho más bajo, con un diámetro sobre espesor mucho más grande, llegamos a valores mínimos alrededor de 250 metros por segundo. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que si es que yo hago este análisis para un conducto, no sé, de 50 centímetros de diámetro, ¿de qué espesor estaríamos hablando? Con esta relación de 500 y con esta relación de 40. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto les ¿Y qué da? puede repetir, por favor? ¿Cuánto les da el espesor con esa relación diámetro sobre espesor? Es un cálculo simple. ¿Mm? En el primero me dio 1000. Acá 1000. Diámetro sobre espesor es igual a 500. No, perdón. Estos son 0,5 metros. Me dio 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3, que significa 0,1. ¿Cuánto sería esto? 1 milímetro.
Entonces, si ustedes tienen un diámetro de 0,5 con un espesor de 1 milímetro, no es algo muy común, ¿no es cierto? Vemos que este es un límite bastante extremo. Y ahora para este caso, diámetro de 0,5 y la relación es 40. 0,0125. 0,0125. Que aquí tenemos un espesor de 1,25 centímetros, que ya es bastante importante. Entonces sí ven la diferencia, ¿no? ¿Sí? Un espesor de más de 1 centímetro es bastante grande. ¿Sí está claro? Entonces este es un rango bastante amplio de relaciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo ya real de lo que sucede, donde me interesan estos dos porque estos dos tienen el mismo caudal. Entonces miren, acá tenemos el tiempo de cierre de 1 segundo, este es 1 segundo, y acá 3 segundos. Estamos triplicando el tiempo de cierre. Entonces miren, cuando el tiempo de cierre de la válvula es pequeño, se forma algo más trapezoidal, como veíamos en la parte analítica. Miren, la sobrepresión máxima que se llega en este punto está alrededor de 160 pies para este sistema. Y si el mismo sistema, con el mismo caudal, sufre un tiempo de cierre de 3 segundos mucho más amplio, miren, se genera una deformidad ya en las ondas. Hay una variación mucho más errática de las presiones. Y la sobrepresión máxima está alrededor de 50 pies. Entonces podemos ver que el tiempo de cierre está directamente relacionado a la magnitud de la sobrepresión. ¿Sí o no? ¿Sí está claro esto? Inge, las depresiones únicamente se producen en el punto donde choque el agua con la válvula. Y se van transmitiendo, ¿no? Pero la sobrepresión máxima es en los puntos críticos, que son donde están las válvulas. Diré las depresiones. Es que las sobrepresiones y depresiones se producen en los puntos críticos, principalmente. Ah, ya. Gracias, Inge. Pero también se transmiten a lo largo del tubo, pero la magnitud máxima va dentro de las partes críticas. Ya vamos a ver un video luego. Sí está claro, entonces, la magnitud cómo puede variar, ¿no? El triple puede variar la magnitud de la sobrepresión dependiendo de dónde está ubicado. Y como vemos también es interesante ver, ¿no? Que la sobrepresión máxima llega a 160, pero la depresión máxima llega más o menos a 140. Entonces ya se ve el efecto amortiguador aquí. Acá miren lo mismo. Tenemos alrededor de 50, 55. Podemos decir hasta 60. Y acá abajo la depresión llega a menos 40. Entonces ahí ya se ve el efecto amortiguador, como les decía, por la fricción que se genera dentro del conducto, tanto con las paredes como con el flujo. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Ya, entonces, bueno, tomémonos unos 3 minutos, poquito para continuar, ¿sí? Gracias, Inge.
Listo, entonces continuamos. ¿Sí me sigue? Sí. Sí. Listo, entonces hay que definir lo que les decía, si el cierre se produce de manera rápida o de manera lenta. ¿Cuál es la forma de comparar? Tenemos este valor de tau, que es el tiempo de la maniobra. ¿Cuál sería la maniobra? El tiempo de cierre de la válvula. Y lo comparamos con este factor de aquí que, como vimos antes, corresponde al periodo, ¿no es cierto?, de la oscilación dentro del conducto. En esencia, el tiempo en el que la onda llega, va y vuelve. Entonces, se produce un cierre rápido cuando la válvula se cierra antes de que actúe la onda de depresión. Y se produce un cierre lento cuando la onda de depresión actúa antes del cierre. ¿Cuál de estos dos casos creen que es crítico? ¿Cuál es el más problemático? El cierre rápido. El cierre rápido, ¿por qué sería el más crítico? Porque se cierra antes de que actúe la onda de presión, entonces ahí golpea con todo y no deja que vaya un poco. Exacto. Se golpea con todo en la válvula y no hay esa fuga de presión. Entonces, eso genera la sobrepresión crítica. ¿Sí está claro? Mientras que en el otro caso se produce una fuga de presión y eso disminuye los efectos de la sobrepresión. ¿Sí está claro para todos esto? Sí. Ya, si alguien tiene dudas, que pregunte. Entonces el análisis va por aquí. El cierre rápido genera la máxima sobrepresión que se determina con la ecuación de Allievi, otra ecuación de Allievi, que nos dice que HA es la sobrepresión, va a ser igual a la celeridad por la velocidad promedio del agua en el conducto sobre la gravedad. Mientras que para el cierre lento hay varias ecuaciones, de donde la fórmula de Michaud es la más utilizada. ¿Qué nos dice la fórmula de Michaud? Que la sobrepresión va a ser igual a lo mismo de Allievi, celeridad por velocidad promedio sobre gravedad, multiplicada por la relación entre la onda, ¿no es cierto?, el periodo de la onda y la maniobra de cierre. Entonces, en esencia, ¿qué nos dice? Que mientras más distantes sean estos dos valores, nosotros vamos a tener una sobrepresión menor. Y esta sobrepresión va a ir variando como un porcentaje de la sobrepresión máxima, tal cual como está explicado en este gráfico, que lo propone Acevedo Neto en su libro, en donde la ecuación de Allievi es el mayor punto de sobrepresión que tenemos en el conducto y la ecuación de Michaud corresponde a un proceso en el cual se va produciendo el incremento de sobrepresión hasta llegar al máximo, en donde el tiempo de cierre va a ser igual al tiempo de el tiempo de la maniobra va a ser igual al periodo de la onda en la tubería. ¿Sí está claro esto? Y de esto se desarrolla este concepto de la longitud crítica, que la longitud crítica es la longitud de la tubería en la cual se va a llegar a obtener un cierre rápido. Si ven, entonces en esencia es la magnitud en la cual vamos a tener el crecimiento de sobrepresión hasta el punto donde se genera el cierre rápido. Esta longitud crítica se calcula como la celeridad por el periodo sobre 2. Entonces en esencia nace de la ecuación de el periodo de oscilación, ¿no es cierto?, que era igual a 2 veces la longitud sobre C. Entonces, si nosotros desarrollamos la fórmula de Michaud, tenemos que la sobrepresión va a ser igual a celeridad por velocidad sobre gravedad por la ecuación de periodo sobre la maniobra. Yo puedo simplificar la celeridad, ¿no es cierto?, y decir que la sobrepresión va a ser 2 veces la longitud
por la velocidad promedio sobre la gravedad por el tiempo de la maniobra. Y de esta forma ya tengo dos ecuaciones para determinar el golpe de ariete en situaciones críticas y el golpe de ariete durante el tiempo de cierre lento. ¿Sí me siguen todos con esto? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces hay otras fórmulas. Por ejemplo, tenemos la ecuación de Spar, en donde, aquí, perdón, pero les pedí que me den pasando las ecuaciones y se han jalado. Aquí es 2 veces la longitud por la velocidad sobre la gravedad por el tiempo de la maniobra. Y acá me parece que me falta un 2, ya les confirmo. Pero es un 2 por 1 menos la longitud por velocidad sobre 2 veces gravedad por tiempo de la maniobra. Y lo importante es que aquí entra este factor que es la carga. Sí, la carga de agua sobre el punto crítico. Tenemos la teoría inelástica de Johnson que nos dice que la sobrepresión es la longitud por la velocidad sobre 2 veces la gravedad. Nuevamente ya entra la carga. Eso no se considera ni en la fórmula de Michaud ni en la fórmula de Alieve. Por la maniobra elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por la longitud por velocidad más esta raíz cuadrada de 4 veces la gravedad al cuadrado por la carga al cuadrado por la maniobra al cuadrado. Y este también es por, aquí también se me jalaron, disculpen, no he cambiado. Entonces la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Y finalmente hay estos nomogramas en donde Alievy dispuso que en función de un factor de tiempo, que es la relación de la onda, del periodo de la onda sobre la maniobra, y una constante de turbulencia, que hay que determinarla, se puede obtener los valores de presión más sobrepresión sobre presión. Pues no son tan utilizados, pero vale la pena que sepan que están ahí. Les voy a poner un video que me parece bastante bueno a mí, la verdad. 2 segundos. Este video es un video de un experimento hecho en laboratorio. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Entonces, en esencia, este es un grupo que hace válvulas. Entonces, muchas de esas válvulas son para golpe de ariete. Por si acaso, Water-Hammer Effect es el fenómeno de golpe de ariete, ¿no? Entonces, esta es una cámara de alta velocidad de 1000 cuadros por segundo. ¿Sí? Entonces, este efecto es el de una apertura de una válvula. Esta válvula que tienen aquí es una válvula tipo mariposa. ¿Sí? Entonces, van a ver ahorita cómo se genera el efecto del golpe de ariete en un conducto transparente. Ahí tienen la apertura de la válvula. Si ven el incremento de velocidad, ¿no es cierto? Alta turbulencia, se genera un desplazamiento bastante rápido. Podemos volverlo a ver. Miren. Se genera bastantes burbujas. Y se ven el choque, ¿no? Si ven cómo se genera después del choque. Entonces, si ven el movimiento, la vibración, ese es el efecto del golpe de ariete. Les voy a poner de nuevo porque esta parte es importante. Miren, se activa la carga y si ven la vibración, si ven este video, ustedes en su casa van a escuchar el golpe de ariete, como es un sonido metálico fuerte. Y nuevamente miren aquí cómo se genera una especie de movimiento brusco dentro del conducto. Entonces ahí tienen en cámara lenta qué es lo que pasa. Se genera el vacío, miren acá, el vacío que se genera, lo que les decía. Choca el agua, se devuelve y se genera un vacío aquí. Aquí ven esta línea blanca.
están comprobando cuánto se desplaza el conducto debido al fenómeno del golpe de ariete. Si ven cómo la presión empieza a mover el conducto, genera una deflexión de 15 milímetros. Aquí se genera ya las zonas de burbujas debido al fenómeno del vacío que se produce. Este conducto tiene 30 centímetros y se demora 64 milisegundos en recorrer el agua esta cantidad, los 30 centímetros. Entonces ahí se puede ver que eso nos da una velocidad de 17 kilómetros por hora o 4.7 metros por segundo. Entonces ya es una velocidad importante para lo que tenemos dentro de un conducto. Y nos dice que se asemeja a la velocidad de un ciclista. Entonces se genera la desaceleración. Entonces está haciendo una comparación entre la desaceleración que se produce aquí. En 8 milisegundos pasa la aceleración a 0. Y la aceleración son de 586 metros por segundo cuadrado. Casi 60 veces la desaceleración comparada con la gravedad. Y esto genera 58 bares de presión. En esencia, van a ver que es la presión que se asemeja a la presión de un camión sobre un eje. Entonces aquí son tipos de válvulas que ofrece este fabricante, pero este análisis que hacen es muy interesante debido a que es difícil tener ya algo tan visual acerca del golpe de ariete. Entonces, ¿ahora qué creen ustedes acerca de esto? ¿Pueden ver cómo se generan las fases que hemos ido revisando? Sí. Entonces, ¿está claro cómo esto puede generar una afectación directa? ¿Qué me dice, a ver, Carlos Medina, qué piensas tú acerca del video que vimos? Nada, que es bastantísimo que haya alcanzado casi 60 G y una aceleración de casi 580 metros sobre segundo al desacelerar es bastante en la tubería. Sí, perfecto, ¿no es cierto? Es una cosa exagerada. Hay que tener en cuenta que esto es un ensayo de laboratorio, entonces se trata de que las condiciones sean las más críticas posibles, pero nos da una idea de hasta dónde podría llegar lo que es una sobrepresión debido al golpe de ariete. Entonces es importantísimo esto, ¿sí? Tengan en cuenta. Entonces, bajo ciertas características se puede generar algo así de crítico. Entonces aquí tenemos un ejercicio rápido simplemente para comprobar las diferentes ecuaciones que se cuentan para la determinación del golpe de ariete o de la sobrepresión por golpe de ariete. Nos dice que tenemos una tubería de 27 pulgadas que equivale a 700 milímetros con un espesor de 1/4 de pulgada. La longitud del conducto son 250 metros, la velocidad promedio 3.6 metros. El tiempo de la maniobra 2.1 segundos, la carga es de 50 metros y ya en función de estos datos la relación diámetro sobre espesor 108 y la celeridad alrededor de 980 metros por segundo. Entonces nosotros empezamos determinando el periodo de la tubería, 2 veces la longitud sobre celeridad, y nos da 0.51 segundos. Si comparamos esto con el tiempo de la maniobra, ¿qué tendríamos?
¿Qué me dice? Es un cierre lento. Un cierre lento, ¿Eso ¿no es qué cierto? significa? El periodo es menor que el tiempo de la maniobra, entonces tenemos una maniobra lenta. Esto significa que no usamos la ecuación de Alievy, sino usamos la ecuación de Michaud, de Starr y también la de la teoría elástica. Entonces vamos a comparar qué nos da con esas tres ecuaciones para que ustedes tengan claro cuál es la diferencia de estas tres, teniendo en cuenta que muchas veces decimos que la ecuación de Michaud-Benzano es una ecuación conservadora. ¿Qué significa eso? Que nos va a dar valores altos de sobrepresión, ¿sí? Entonces vamos a hacer la comparación. Tenemos la ecuación de Michaud-Benzano. 2 veces la longitud, 2 por 250 metros, por la velocidad promedio que nos dice 3.6 sobre la gravedad 9.81 por la maniobra 2.1 segundos. ¿Cuánto nos da esta sobrepresión? $0.87. 87 debería ser. Sí, 87.37. 87.37 metros. ¿Sí? Ahora vámonos a la ecuación de Sparr, donde esto es la longitud, por favor, eso corríjanle, y acá 2 veces toda esta parte de acá. No les voy a poner la ecuación, pero ¿cuánto nos daría con los datos? Ten en cuenta que la carga son de 50 metros, ¿sí? Y el resto de datos ya los puse acá arriba. ¿Cuánto nos daría con la ecuación de Sparr? Me dio 77.58. ¿Cuánto? 77.58 me dio. 67.58. 77. Sí, ¿cuánto? 77. 77.58, ya. Y ahora con la teoría inelástica, que es la de Johnson, en donde tenemos esta ecuación. Esto de aquí es una multiplicación, por favor, también me corríjanlo. Nuevamente tiene en cuenta lo que es la carga acá y acá. ¿Cuánto nos da?
¿Alguien ya calculó? ¿Cuánto nos da? ¿Ya tiene alguien? Me salió 66.76, pero poniéndole en vez del el más, donde está el rojo, que dijo que era un por. Si es que le pongo el por, me sale casi 3000. Sí, que sale muy alto si le pone el por. Está con el más, seguro. Sí. Sí, porque si fuera con el por podría salirse de la raíz sacando los cuadrados y poniendo un 2. Bueno, ya lo reviso, pero sí debería estar alrededor de 60 y algo. Perfecto. Entonces estas son las tres variaciones. ¿Qué opinan de estos tres valores? Varían casi una decena cada uno. Son súper distintos. Ujú. Y como les decía, la teoría de Michaud es una teoría conservadora. 87 versus 66. ¿Cuánto es la diferencia en porcentaje? Sube como un 20%, me parece. No más, como un 30%. Sí, casi 31% son. Es una diferencia dramática. Entonces, por eso, aunque es una teoría conservadora, la de Michaud es utilizada porque también da más seguridad, da más tranquilidad. Entonces, tengan eso en cuenta, ¿sí? Sí está claro. Entonces, ven, los cálculos son bastante simples. Y después, para ir culminando con lo que es golpe de ariete, existe esta teoría de Mendilus que esto se enfoca a lo que son líneas de descarga, o sea, a bombas. En bombas ya no tenemos tiempo de la maniobra, entonces en bombas lo que calculamos es el tiempo de parada, que es igual a la celeridad más la multiplicación de un coeficiente de ajuste K por la longitud. No, perdón, no es la celeridad, es un coeficiente de ajuste C más K por la longitud, por la velocidad promedio, sobre la gravedad y por la carga que genera el grupo de bombeo. Entonces, la relación entre la carga que genera el grupo de bombeo y la longitud nos determinan cuál es el valor de C, y lo mismo la longitud del conducto nos determina cuál es el valor de K. Pues simplemente determinamos el tiempo de parada y después lo que hacemos es exactamente el mismo proceso anterior. Determinamos el tiempo de parada, tenemos la celeridad, tenemos la longitud crítica que ya la vimos, y nosotros podemos determinar un cierre lento o cierre rápido como el tiempo de parada respecto al periodo de la tubería, ¿sí? Y también nos dice que se puede hacer esa comparación como la longitud del tubo respecto a la longitud crítica que maneja, que es exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso? Si la longitud crítica es mayor que la longitud total, entonces en todo el tramo de la tubería vamos a tener presiones bajo las presiones máximas, o sea, la ecuación de Alieve. Mientras que si la longitud es mayor a la longitud crítica, significa que ya dentro de esta longitud se va a llegar a la sobrepresión máxima, entonces tenemos lo correspondiente a un cierre rápido o lo mismo que es una impulsión larga. Se determinan estos términos como impulsión corta, impulsión larga para sistemas de bombeo, porque no hablamos realmente de un cierre. ¿Sí está claro esto? Sí. Entonces, ese es el único cambio que hay que hacer para el análisis en bombas. Y luego las medidas de protección que tenemos. Primerito, utilizar conductos que resistan la máxima presión. Normalmente se recomienda 2 veces la presión estática. En esencia, tubos más gruesos. Después, limitar la velocidad en tuberías. ¿Cómo limitamos la velocidad?
incrementando el diámetro. Luego el cierre de válvulas que ya hablamos, ¿no es cierto? Utilizar piezas lentas o válvulas de cierre lento. Hay otro sistema que son los volantes de inercia. Esto sirve solo para bombas. ¿Qué hace el volante de inercia? Aumenta el momento de inercia. Este es el volante, por si acaso, de las partes rotativas de la bomba. Entonces, ¿qué pasa? Si se apaga la bomba se va a apagar de una manera más lenta. ¿Por qué? Porque el volante de inercia hace que sus partes rotatorias se demoren más en girar. Y lo mismo cuando se prende la bomba. Existen las cámaras de compensación, que también se conocen como pozos de oscilación o chimeneas de equilibrio, que en esencia es un tubo vertical, como ya vimos, ¿no es cierto? Alguien me comentaba acerca de esto. Es un tubo vertical, pero primero tiene que ser de mayor diámetro que el conducto a presión y después tiene que tener estabilidad, ¿no es cierto? Entonces eso genera que estas medidas sean bastante caras. Nosotros podemos permitir ahí la oscilación del agua dentro del conducto. Entonces esto permite que se absorba de esta forma la sobrepresión. Y por otro lado, podemos decir que se puede colocar más de uno. Realmente si se coloca más de uno es mejor porque esto genera una mejor protección. A veces se coloca otro en la parte cercana a la casa de máquinas, ¿sí? Para proteger todos los elementos dentro de la casa de máquinas. Tenemos la válvula check. ¿Para qué nos sirve la válvula check? Para proteger la bomba. Es una medida de protección, ¿no es cierto? Lo que está haciendo es proteger que no se dañe la bomba. Yo prefiero que se dañe la válvula check. ¿Por qué? Porque si se choca el agua contra la válvula check, se va a ir deteriorando con el tiempo. Pero si se empieza a chocar la sobrepresión con la bomba, esto va a generar un daño anticipado de la bomba y obviamente el costo de una bomba es mucho más alto que el costo de la válvula, ¿no? Sí está claro para todos cuál es la válvula check. ¿Qué me dice? No mucho, ingeniero. Eso es materia de hidráulica general, pero bueno, en esencia la válvula check se le conoce como válvula antirretorno. ¿Por qué? Porque puede tener dispositivos como el que vemos aquí o que vemos acá o el de acá, en donde el agua va hacia un lado, pero si quiere regresar el agua, choca contra este dispositivo o contra este dispositivo o contra este dispositivo. Entonces solo permite el flujo en una dirección. Entonces es importante dentro de los sistemas hidráulicos la válvula check porque nos sirve para control, para protección y para evitar que se vacíe la tubería. ¿Sí está claro ahí? Sí. Listo. De ahí tenemos los calderines, que son cámaras de aire comprimido. Tenemos un pistón. Entonces, ¿qué pasa? Se produce el choque, se genera la sobrepresión y este tanque o calderín absorbe esta sobrepresión y el pistón va presionando este aire comprimido. Entonces, ¿qué pasa? El aire se sigue comprimiendo y el aire absorbe la sobrepresión. Entonces es un método bastante útil, bastante bueno, ¿sí? El problema es que no absorbe toda la sobrepresión. ¿Qué sucede? Sucede algo... ¿Dónde está? Sí. Cuando se utilizan estos dispositivos, esta es la variación de presiones normal dentro del conducto, ya bajo un golpe de ariete, y cuando utilizamos estos calderines o otro tipo de válvulas, se genera una disminución en la sobrepresión, pero todavía vemos que hay cierto valor de sobrepresión. Entonces, obviamente pasa de 370, en este ejemplo, a 270, sí, pero igual se produce un incremento de presión. ¿Qué significa eso? Que también podría haber un efecto de fatiga en el sistema. Entonces hay que tener cuidado de eso. Otro sistema es bastante similar. Es este de aquí, que son las válvulas Blondelet. ¿Sí? No, perdón, esto no es. Me paso de diapositiva. Este de aquí, que son las válvulas Blondelet o válvulas de alivio, funcionan igualito que los calderines, solo que ya tienen un tanque grande. Este tanque tiene una vejiga que está llena de un aire, o también podría ser en algunos casos gas. Entonces, ¿qué pasa? Algo así como un tanque de hidroneumático,
en donde está conectada la tubería. Entonces, la tubería genera la sobrepresión y esta es absorbida por esta masa de aire. Entonces, el funcionamiento es exactamente el mismo. Aquí tenemos estas que se llaman ventosas. Las ventosas es un sistema similar en donde lo que hace la ventosa es permitir que salga el aire y se absorba la sobrepresión, pero no es un desempeño demasiado bueno, diría yo. Entonces, no es un elemento muy utilizado, no es común encontrar ventosas, así que simplemente por eso las mencionamos. Aquí tienen un tanque de los que les decía, un blondele para absorción de sobrepresiones. Si ven, se genera una conexión en la cual se puede absorber las presiones. Y tienen el esquema típico de un sistema de bombeo conectando varias válvulas. Esta es una válvula de control, esta es una válvula antirretorno, una válvula check para proteger lo que es esta de acá, que es ya el desarrollo de la bomba. Entonces aquí tienen varios tipos de válvulas que se generan. La de control de circulación, lo que les decía, es la válvula check. La de retención activa es una válvula de check también, pero que tiene un sistema automatizado en función de cuando se empieza a generar incrementos de presión, automáticamente ya se cierra la válvula y genera una protección. Y la anticipadora de onda que funciona de manera similar. Hay una válvula de aire también, en donde nosotros tenemos la posibilidad de sacar el aire que se encuentra dentro del conducto, el tanque de vejiga, que es el que les hablaba, y un controlador ya electrónico que nos sirve para controlar el sistema. Aquí está, son fotos del proyecto que les mencionaba en Esmeraldas. Esta fue la solución que ellos generaron. Colocaron válvulas de alivio de forma que se produzca en este tanque la absorción de la sobrepresión por golpe de ariete. Cada una de estas válvulas costó alrededor de entre 40 y 50 mil dólares, me parece. Entonces tengan en cuenta que es carísimo. El proyecto tenía un monto de 75 millones, pero me parece que se pidieron 6 u 8 válvulas. Entonces, si ya multiplican eso, genera una pérdida importante ya para el constructor del proyecto. Entonces, aquí está la instalación. Si ven, estas son las bridas que se conectan para no producir demasiadas pérdidas menores. Y como les decía al principio, el problema es que aunque sí, estas válvulas nos van a servir para controlar los defectos del golpe de ariete, tal vez todavía pueda haber la posibilidad de fatiga. ¿Por qué fatiga? Porque es un tramo como de 20 y pico kilómetros y solo se colocan 6 u 8 válvulas. Entonces, todavía va a haber tramos donde exista sobrepresión y eso a largo plazo puede disminuir la vida útil del conducto. Entonces, yo creo que esta medida les aprobaron ya por toda la connotación que había. Imagínense si tenían que cambiar todo el conducto que ya estaba comprado, eso significaba la quiebra de la empresa directamente. Entonces, ahí me imagino que hubo varias negociaciones hasta llegar a aceptarles colocar estas válvulas. ¿Sí? Proyectos reales aquí en el Ecuador. Y lo mismo dentro de ese proyecto, estas son las sobrepresiones que se tenían. Estos puntos de rojo son las sobrepresiones por golpe de ariete. En azul tenemos la presión normal, la piezométrica, y aquí en verde el transitorio mínimo, o sea, los efectos mínimos del golpe de ariete. Pero si ven, en estos casos se llega a duplicar y sobrepasar esa presión con el golpe de ariete. En todos estos casos que están marcados se llega a sobrepasar. ¿Qué significa? Que en estos casos tenemos más de 2 veces la sobrepresión. Entonces eso sí se puede dar y esto puede ser un problema. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, tienen aquí ejemplos. Vale la pena mencionar que esta sobrepresión es para un tiempo de cierre de 25 segundos, que es el mínimo recomendado por el fabricante. Ya los cálculos reales se trabajó con un tiempo de cierre de alrededor de 40 segundos, que de igual manera generó sobrepresiones bastante importantes. Entonces, ¿alguna duda de esto?
Inge, disculpe, en el caso del tanque que tiene a presión, que está justo después de la válvula, creo que es hace unas 6 o 7 diapositivas, es un tanque que tiene un volumen de aire a presión en la parte de arriba, ¿no es cierto? Entonces, Este de si usted aquí. nos dijo, más arriba, un poquito más arriba. Ajá. Es en este de aquí, en este de aquí. Entonces, si es que la onda de choque se genera ahí justo en la válvula y bueno, le pasa, digamos, que los 2 segundos que se demora en llegar hasta el final, y arriba hay un volumen de aire que está comprimido. Al rato que se regrese la onda y produzca el vacío en donde está justo este pistón, no va, o sea, como está a presión y hay un vacío ahí, eso no va a reabsorber la presión del pistón. No, realmente lo que hace el pistón es aquí, se comprime el aire hasta un punto máximo y después de eso regresa, ¿sí? Pero ya con una fuerza mucho menor, porque el aire no tiene esa capacidad de devolver la presión de manera muy fuerte. Entonces ahí es la ventaja de este sistema. Entonces en esencia sí llega la sobrepresión acá, se comprime el aire y se genera ya una devolución. Pero ¿qué pasó? Toda la compresión y todo el efecto de sobrepresión se consume acá, ¿sí? Y por eso la reducción, como les decía, en los efectos, ¿sí? Se produce ya una reducción dramática en los efectos del golpe de ariete. No se los elimina totalmente, pero ya se los reduce de manera muy, muy considerable. ¿Sí está claro ahí? Entonces la ventaja es que no vamos a tener una sobrepresión demasiado grande actuando sobre todo el conductor, ¿no? Y sobre sus accesorios. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Entonces mañana no se olviden el taller. Nos conectamos un rato y después me tienen que entregar en la tarde ya la primera parte del taller. ¿Alguien que no esté en lista? Yo, Inge, entré un poquito tarde. Medina. A ver, hoy estamos jueves. ¿Solo Medina? Orbe también. ¿Perdón? Orbe también. No te escucho. Orbe también. Y un Ah, ya, poco Orbe. ¿Y alguien más? sí, ¿Nadie? Listo, entonces podemos quedar ahí. Inge, Una una buena consulta. tarde. ¿Sí? En el taller que está en el EVA, que es para las 6, ¿qué teníamos que hacer? Disculpe. Lo que ya les puse, les describí ahí. Y ya anotaron eso. Pero eso Entonces, para el 3, el 4 de claro, diciembre. sí, pero lo que les dije es que para el día de mañana tiene que haber una descripción de todo lo que las ciudades y los proyectos que van a analizar y también un avance ya básico acerca de cada tema, ¿no? De manera de un esquema de trabajo. Ya. ¿Sí? Ya, perfecto, entonces. Buena tarde para todos. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.